Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Iván Rodríguez. Estoy en el área de Public Affairs de Estrategos. Antes de comenzar, vemos que se siguen conectando muchísimas personas. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todo el equipo de Estrategos, de nuestro presidente Ricardo Robles, que también ya está conectado por aquí. Y bueno, si gustan, por respeto al tiempo de todos, vamos dando inicio a esta sesión. Nosotros en Estrategos, quiero platicarles, sé que están conectados muchos amigos de nosotros, de Estrategos, pero también seguramente están conectados personas que nos vieron a través de las redes sociales, de LinkedIn, de Instagram. Quiero platicarles que en Estrategos somos una firma de comunicación y relaciones públicas para líderes e instituciones del entorno político, educativo, financiero y por supuesto empresarial de México y de América Latina. Eh, Nosotros ofrecemos soluciones de comunicación y relaciones públicas con servicios especializados, construidos y orientados hacia las necesidades específicas de nuestros clientes. Y precisamente porque nos gusta siempre estar a la vanguardia, estar en los temas de coyuntura, conocer lo que opinan los expertos sobre todos estos temas, es que estamos organizando una serie de webinars para que no nada más los amigos de estrategos y nuestros clientes, sino que todos los ciudadanos podamos empaparnos de la voz de los expertos sobre los temas que pueden incidir política, económica y socialmente. Entonces, hoy me da muchísimo gusto, vamos a tener este webinar sobre las elecciones de Estados Unidos. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Juan Cortiñas y a Israel Navarro. Israel nos acompaña desde San Luis Potosí. Juan está precisamente en Washington, en Estados Unidos, en donde se está viviendo pues toda esta emoción de las elecciones de Estados Unidos. Y sin más, pues quiero leerles brevemente la semblanza de estos dos expertos que nos acompañan el día de hoy. Voy a iniciar, si me lo permiten, leyendo la semblanza de Juan. Juan Cortiñas es un reconocido asesor de comunicaciones a quien han confiado gobiernos, corporativos y líderes en diversas regiones del mundo. Su amplia experiencia abarca desde campañas de asuntos públicos a comunicaciones de crisis y políticas. El extensivo portafolio internacional de Juan incluye trabajos en los principales países de Latinoamérica, asesorando líderes políticos y corporaciones. Ha trabajado con los principales líderes políticos de América Latina, ayudándolos en su comunicación, estrategias de campaña y también campañas digitales. Ha asesorado a numerosos países latinoamericanos en sus comunicaciones domésticas e internacionales como México, Perú, Bolivia y Honduras. Juan también ha asesorado a grandes empresas multinacionales en desafíos comunicacionales en los Estados Unidos y América Latina, incluidos en el sector energético, servicios financieros, tecnología, entretenimiento y bebidas y alimentos. Su trabajo corporativo ha incluido la gestión de comunicaciones en casos de litigios importantes, campañas de asuntos públicos de alto perfil y gestión de crisis. Es fundador de Opportunitas Advisors. Juan es socio de CLS Strategies, una de las principales firmas de comunicaciones estratégicas en Washington, D.C., y fue secretario de prensa de la representante Ileana Ross. También trabajó como director de comunicaciones y relaciones gubernamentales de la Administración Federal de Puerto Rico, desde donde lideró estrategias legislativas y esfuerzos comunicacionales en Washington. Él es egresado de Michigan State University en Relaciones Internacionales y Economía Política, como también de la Universidad Católica de América con un juris doctorado. Bienvenido, Juan, y saludos hasta Washington. Muchas Me gracias. sigo con el perfil de Israel. Israel es estratega político, es socio del Instituto de Artes y Oficios de Comunicación Estratégica, tiene un máster en gerencia política por The Graduate School of Political Management de The George Washington University.
Se desempeñó como editor para Latinoamérica de la revista Campaigns and Elections y asimismo fue director de operaciones internacionales en esta misma revista. Fue coordinador académico del programa de gobernabilidad y gerencia política de George Washington University y la Corporación Andina de Fomento. Él es especialista en estrategia política, comunicación política, campañas de tierra y dinámica de la opinión pública. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de Latinoamérica como México, República Dominicana, Brasil, Honduras, Ecuador y Panamá. Es parte del grupo de estrategas de Diles que Voten, iniciativa que promueve el voto hispano en Estados Unidos, y es el primer mexicano galardonado con el premio Rising Star de la revista Campaigns and Elections. Es conferencista y comentarista político de La Voz de América y NTN 24, entre otros medios. Bienvenidos Israel, bienvenido Juan. Vamos a iniciar con esta dinámica que platicamos previamente a este día. Si les parece, le voy a platicar brevemente al público que nos acompaña cómo está la dinámica. Vamos a hacerles tres preguntas a Juan y a Israel, tres preguntas que acordamos que pudieran ser las más específicas y que pudieran platicarnos ellos con toda su experiencia cuál sería el impacto y las perspectivas para México en las próximas elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Cada uno va a tener 5 minutos para responder a estas preguntas y dialogar. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para quienes están conectados, para que vayan ahí anotando sus ideas. Y vamos a tener una intervención de nuestro presidente Ricardo Robles con un mensaje para todos ustedes y para los ponentes. Pues si gustan, iniciamos. La verdad que me parece muy buena coyuntura para llevar a cabo este webinar. Ya tenemos el 5 de noviembre las elecciones en Estados Unidos, es decir, estamos hoy a 11 días y no hay que olvidar que México en últimos meses logró tener una cifra récord de exportaciones a Estados Unidos, más de 78.280 millones de dólares. Por eso es tan importante para nosotros como mexicanos estas elecciones en Estados Unidos, porque estamos afianzados como el principal socio comercial de este país. Entonces, si me lo permiten, quiero empezar con la primera pregunta. Y esta pregunta precisamente viene porque a 11 días de las elecciones estamos viendo que Donald Trump y Kamala Harris tienen 2 puntos de diferencia, es decir, 48.5 Trump y 48.7 Kamala. Y a pesar de que son dos propuestas totalmente diferentes, pues está muy cerrada la contienda. Entonces, yo quisiera empezar con Israel preguntándote, Israel, ¿por qué si son propuestas tan opuestas está tan cerrada esta contienda? Prácticamente hay empates en todas las encuestas. ¿Será que el sistema del colegio electoral versus el voto popular, como se tiene en Latinoamérica, realmente refleja una democracia? Adelante, Israel, tienes 5 minutos y aquí estamos para escucharte. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias a Estrategos por esta invitación. A ver, bueno, creo que son varias preguntas, comienzo respondiendo la primera, ¿por qué, si son tan opuestos, ¿no? ¿Por qué está tan cerrada la elección? Es pues precisamente por lo mismo. Creo que ahí está la respuesta. Realmente lo que percibimos es que no existe el centro. O sea, ambas posturas están en un sentido muy radical y pocos se están acercando a temas que realmente le importan al electorado, ¿no? Van más por la cuestión ideológica que por la cuestión de la calidad de vida, ¿no? Por un lado tienes un Trump que en lugar de estar hablando del bienestar, de estar hablando de una mejora del sistema de salud, él está hablando de la agenda internacional, de recuperar el espacio predominante de Estados Unidos, está hablando de correr a los migrantes, o sea, está tratando de vincular esas causas radicales con una cuestión de desarrollo, es decir, vamos a impedir que vengan los mexicanos y los migrantes a quitarte tu trabajo, ¿no? Digamos, ese discurso muy, inclusive fascista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tienes a una Kamala
que en lugar de estar hablando de la gente, de cómo mejorar sus condiciones del sistema de salud, del tema de los empleos, ¿no? Mejor pagados, el tema de vivienda, ¿no? Que a raíz de la pandemia, pues ha habido un movimiento muy interesante de crisis de vivienda en Estados Unidos. En lugar de estar hablando de esos problemas que le afectan a la gente día a día, trae una agenda más radical hablando de poner, digamos, de aborto, hablando de temas relacionados con derechos de personas transgénero, de cosas por el estilo que realmente no le empatan a la mayoría del electorado, y más, por ejemplo, a la comunidad latina, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde vemos esta radicalización del problema. Ahora, bien, lo que vemos en este momento es, vemos a un Trump que trae el momentum, ¿no? Trae el momentum de la elección, pero no así trae el control ni el triunfo sobre la elección. Comentabas por ahí, mi estimado Iván, que están a 2 puntos, es correcto, las últimas encuestas nos revelan, el poll de polls nos revela que que Kamala tiene 1.8 por encima de Donald Trump en las encuestas a nivel nacional. Sin embargo, recordemos que esto no se define por el tema de la encuesta general, sino al interior de los estados. Cada uno de los estados aporta cierto número de votos del colegio electoral y así es como se va consolidando esta parte. Quisiera mostrarles, por ejemplo, de una página. ¿Me dan permiso para compartir, por favor? Listo. Ya, gracias. Quisiera mostrarles este gráfico que es de una página que se llama 570, perdón, 538, en donde te muestra más o menos cuál es el camino rumbo a la Casa Blanca, ¿no? Y me parece que es como súper gráfico, es decir, cuáles serían los escenarios en donde tuvieran más probabilidades de ganar cada uno de los contendientes. En el caso de los demócratas, en el caso de Kamala Harris, pues ya tiene algunos estados donde tiene mucho mayor preponderancia, en Illinois, New Jersey, Oregon, Colorado, ¿no? Pero ¿cómo empieza a pasar? Que ya llegando a Michigan ya se le empieza a complicar un poco más el camino, Wisconsin, Nevada y Pensilvania, que va a ser la joya de la corona, ¿no? Igual, los republicanos, Trump pues tiene varios estados que ya están como muy consolidados, Ohio, Texas, Florida, y aquí él tendría que estar ganando Arizona, Georgia, Carolina del Norte y obviamente también Pensilvania para alcanzar los 270 votos del colegio electoral que son necesarios para la victoria. ¿Cómo se están comportando al interior de estos estados clave, digamos, las encuestas? Bueno, en Georgia Trump le gana a Harris por 3 puntos. En Arizona, de acuerdo a las últimas encuestas, 2.5 Trump arriba. Wisconsin, Trump arriba por 1 punto. Pensilvania, Trump sobre Harris por 0.8 y Michigan, Trump también sobre Harris medio punto porcentual. Un segundo, Carolina. Y Nevada salen empatados y Carolina del Norte salen también empatados. ¿Qué es lo que estamos pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que que vemos que todas las encuestas al interior de los estados clave están dentro del margen de error. Entonces, todo puede pasar. Yo creo que esta es una elección que aún no se ha definido. Trump tiene la perspectiva de ganar, pero es muy incierto cuando las encuestas tradicionalmente han fallado y existe la posibilidad de un voto oculto en favor de lo que fue en el 2016. Lo que fue en el 2016, que el voto oculto estaba a favor de Trump. Me parece que en este caso el voto oculto está un poco más en favor de Kamala. Es decir, hay gente que dice, no me queda otra opción más que votar por Kamala, pero es tan mala que no quiero decir que voy a votar por ella, ¿no? Y por otro lado, también hay un gran sector de gente que dice, no quisiera que Trump gane, o al menos creo que es como es como la opción que menos le favorecería al país. Entonces digo que voy a ir a votar por Trump, pero no necesariamente lo voy a hacer. Es más, ni siquiera me voy a parar a votar. Entonces, creo que ese es como una radiografía de cómo se está comportando un poco el país. Muchísimas gracias, Israel. Vamos con la opinión de Juan. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, yo creo que Israel dijo un poco
en lo que yo me quería enfocar, pero igual tengo unas láminas aquí que más o menos reflejan bastante lo que Israel ya dijo. Yo me voy a enfocar en unas cosas que creo que son importantes, ¿no? Em, yo pienso que si bien la elección está muy reñida, y esta mañana salió la encuesta del New York Times, que fue la última encuesta que el periódico va a hacer, que encontró el voto nacional un empate 48-48, la previa que habían hecho. Estaba Kamala arriba, creo que 3 o 4 puntos. Pero como bien dijo Israel, como pueden ver aquí arriba a la izquierda, en el promedio de las encuestas, la competencia está empate. Sin embargo, también es cierto que yo lo describiría un poco, Israel usó la palabra que Trump tiene momentum. Yo lo describiría que el viento está a favor de Trump a 8 o 9 días antes de la elección. Como pueden ver aquí arriba a la derecha, algunas de las recientes encuestas nacionales, incluyendo estas dos, la de Wall Street Journal, que es considerada una de alta calidad, que encontró a Trump 2 o 3 puntos arriba, la de hoy del New York Times, que está empate cuando Kamala estaba adelante 3-4% anteriormente, nos muestran que ese viento está a favor de la candidatura de este Trump. Y esto es un movimiento que realmente comenzamos a ver hace como 2 semanas. Si hubiéramos hecho este webinar hace un mes, probablemente hubiéramos dicho que la elección estaba un poquito a favor de la vicepresidenta, pero en las últimas 2 semanas sí se ha visto, como dicen en inglés, across the board, un movimiento a favor del expresidente. Otra cosa que a mí me parece muy importante es que si comparamos este momento con este mismo momento hace 4 años en el 2020 y hace 8 años en el 2016, como ven aquí abajo en la cajita en rojo, Biden estaba arriba 8% sobre Trump y Clinton estaba arriba 5% sobre Trump. En el pasado, Trump, las encuestas han tenido a subestimar el voto de Trump. Los encuestadores en los últimos 8 años han hecho unos cambios en sus modelos para tratar de no cometer esos errores que hicieron en el pasado. Hay personas que sugieren que se han pasado de la raya y están favoreciendo mucho a Trump en sus modelos, pero ciertamente Trump hoy el día está en mejor posición que lo que estaba hace 4 o 8 años. Y aquí abajo a la derecha puse estos gráficos porque si empezamos a buscar los factores que están moviendo esta elección en los últimos días, la aprobación o favorabilidad de los candidatos es uno de ellos. Y como ven aquí, ha habido un movimiento favorable en la aprobación de Trump en las últimas encuestas. De hecho, en la de Wall Street Journal, que como ven aquí salió en 49, casi el 50, en la de hoy del New York Times 48. O sea que estamos viendo una mejora también en su aprobación que puede estar moviendo esos números. Pero como Israel dijo, esta es una elección de votos electorales, hay que alcanzar 270 votos electorales para ganar la elección. Y aquí es donde quizás vemos otra señal de que Trump está en una posición más favorable para salir victorioso. Aquí arriba a la derecha ven el promedio en esos 7, lo que le llamamos los battleground states: Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina y Georgia. Si hubiéramos visto esta tabla hace un mes, aquí hubiera habido mucho más azul y menos rojo, pero hoy en día, aunque las ventajas son en ese margen de error, 1%, 2%, sí nuevamente vemos ese momento, ese viento a favor de la candidatura
del expresidente Trump. Y nuevamente, aquí abajo, a la izquierda, vemos un poco cómo Trump está hoy en día mucho mejor posicionado en estos estados que son los más importantes, que son los que van a decidir la elección. En esta elección, cuando comparamos con el 2020 y el 2016, cuando en la mayoría de estos estados Biden y Hillary tenían una ventaja, en algunos estados bastante, como vemos aquí en Wisconsin, que eran 6 puntos en el 16, 5.5 en el 2020, y este año en los últimos promedios Trump está un poco más arriba. Entonces, si vemos toda esa película, yo creo que el viento está a favor del expresidente. Y otra cosa que hemos visto, porque yo creo que es importante no solo ver los números, sino ver un poco la narrativa que está surgiendo alrededor de la elección. Lo que hemos visto en las pasadas dos o tres semanas es que en los medios, entre los expertos, sí hay un sentimiento que la elección se le está escapando a la vicepresidenta Harris de las manos. Esta foto que está aquí arriba a la izquierda la tomé esta mañana aquí en mi televisor, que son 3 artículos que han salido en las últimas 24, 48 horas, donde se empiezan a escuchar voces del Partido Demócrata que con mucho miedo de que la elección se está perdiendo. Hoy en CNN surge la narrativa de que Trump no solamente puede ganar el voto electoral, sino que hay una posibilidad que gane el voto popular, dado estas últimas encuestas que hemos visto. Entonces, no solamente son los números que muestran una tendencia quizás hacia el expresidente Trump, pero también la narrativa, el buzz que se está creando entre los medios tiende a ser más negativa hacia la vicepresidenta. Creo que por eso también estamos viendo una campaña de la vicepresidenta donde la tuvo muy limitada en sus apariciones mediáticas en los primeros 2 meses de la campaña, pero comenzando hace como 2 semanas la han lanzado más a los medios porque están viendo que sus números estaban perdiendo un poco de terreno. La semana pasada hizo una entrevista con Fox News, que como ustedes saben es la emisora de noticias conservadora aquí en Estados Unidos. Es muy difícil pensar que si la vicepresidenta no estuviera viendo problemas con sus cifras electorales, hubiera hecho una entrevista con Fox News que casi se pasa 7 por 24, no diciendo muchas cosas positivas de ella. Le está tratando de llegar a ese voto republicano que sí existe, que es más, que es más moderado, que no estás muy convencido de votar por el expresidente Trump. Así que en este momento, muy reñido, pero yo creo que si vemos todos los factores, el expresidente tiene el viento a su favor. Y ahí termino. Muchísimas gracias, Juan. Coincido contigo y termino esta ronda de la primera pregunta con una idea también que es el desgaste natural de la administración, ¿no? El desgaste natural de la administración demócrata de estos 4 años. Seguimos con la segunda pregunta, Israel, Juan. Estuvimos investigando para hacer bien estas preguntas e informándonos y muchas personas nos comentaban, pero bueno, ¿cómo sería entonces la dupla entre Kamala y Claudia o la dupla entre Trump y Claudia? Tiene que ver el tema de género. Recordemos que ahorita tenemos 28 presidentas a nivel internacional, 7 ya en Latinoamérica. La primera en Norteamérica es Claudia Sheinbaum. ¿Qué podemos esperar? ¿Ustedes creen que el tema de género en este caso tenga algo que ver?
Los expertos dicen que al paso que vamos, en el tema de las presidentas, vamos a lograrlo en 130 años. Y bueno, ¿cómo ven ustedes la dupla Kamala Trump o la dupla, perdón, Kamala Claudia o Trump Claudia? Adelante, empezamos contigo, Israel. Bueno, yo creo que el tema de género es un punto de empatía, pero no creo que sea totalmente determinante del enfoque que vaya a tener la relación bilateral, ¿no? Más allá del tema de género, pues sí, se felicitarán ambas presidentas, ¿no? Por ser las primeras mujeres que ocupan, digamos, el cargo más alto dentro del poder ejecutivo de sus países, pero tampoco es que ya, o sea, somos hermanas y vamos a llevarnos súper bien, ¿no? Creo que en la relación México-Estados Unidos ha habido mucha tensión, sobre todo por lo que marcó López Obrador como presidente. Me parece que sí fue como muy áspera, ¿no? La relación, sobre todo en los últimos meses, en temas que son fundamentales en la relación bilateral, ¿no? Que es la migración y lo que es el combate al crimen transnacional, ¿no? Entonces creo que esas son las principales. Con Trump hubo un poco más de problemas relacionado con las cuestiones comerciales, que es lo que finalmente yo creo que se va a empezar a abordar, ¿no? La parte del TEMEC. En sí me parecería que con Kamala la relación sería un poco más lineal, sería un poco más en el sentido que hemos visto desde la administración Biden, ¿no? Es decir, un modelo de continuidad de cómo se han ido comportando las cosas. Y con Trump sería mucho más agresivo, ¿no? Trump volvería a ese estilo bravucón en decir, les voy a imponer aranceles a no ser que hagan lo que yo les digo. Y bueno, obviamente, pues él ya públicamente ha dicho que no sería una revisión del Tratado del TEMEC, sino una renegociación. Entonces, implica cambios más profundos. Pero no estoy diciendo que con Kamala vaya a ser mejor. Como comentaba hace un momento, esta parte de lo áspero que dejó López Obrador, pues también va a continuar, ¿no? Mucho en el sentido de los últimos mensajes que ha estado mandando Estados Unidos entre líneas al gobierno mexicano. Hablo específicamente de la detención del Mayo Zambada, ¿no? Que sí no se le avisó al gobierno mexicano y el gobierno estadounidense pues prácticamente manda el mensaje de vamos a hacer las detenciones contigo, sin ti o a pesar de ti porque no has hecho lo suficiente para detener a los malandros, ¿no? Entonces, en ese sentido yo vería un poquito más que a Claudia le tocaría lidiar con el paquete que le dejó López Obrador, pero en el mismo sentido que ya se venía cocinando desde los últimos años. Y si llegara Trump, pues creo que tendría un poco más de emoción esta relación, ¿no? Que sí sería un poquito más tortuosa. Muchísimas gracias, Israel. Adelante, Juan. Muchas gracias. Yo creo que en una administración de la vicepresidenta Harris, la relación con México sería muy similar a la que existe hoy en día. No veo grandes diferencias ahí con la administración Biden y una futura administración Harris. Ciertamente el tema de inmigración y narcotráfico creo que hoy tiene más importancia que de lo que tenía anteriormente. Ya era muy importante, pero hoy en día es más grave. Pero yo creo que las personas alrededor de la vicepresidenta que se encargan de estos temas en el Departamento de Estado, en el NSC, van a ser ideológicamente similares, pragmáticos. No veo mucha diferencia ahí. Sí pienso que si Trump llega a la presidencia, esa relación va a ser mucho más complicada. Y lo digo por varias razones. Uno, yo viendo los antecedentes de la presidenta Sheinbaum y del presidente Trump, son como agua y aceite, ¿no? Sheinbaum viene de una izquierda latinoamericana, desde muy joven participó en ella. Trump es todo lo contrario. Eso, o sea, que en lo personal pienso que eso sería un poco complicado. Eh, Pienso que la segunda administración de Trump va a ser más ideológica de lo que fue la primera. Yo no creo que vamos a ver a funcionarios
tantos funcionarios de la vieja guardia republicana que quizás tenían un punto de vista más moderado en las relaciones internacionales. Creo que vamos a ver una administración con una ideología mucho más isolationist de lo que fue la primera, pero siempre tiene un peso inmenso esa tan importante relación económica que existe entre México y Estados Unidos, que, que es probablemente el factor más importante en esa relación. Sí vemos a un Trump mucho más agresivo con el tema de los aranceles. Hace unos días, la columnista del Wall Street Journal, Mary O'Grady, escribió una columna donde mencionó que Trump se había reunido con la junta editorial de ese periódico y había dicho y había hablado mucho de imponer aranceles a México si permiten que empresas de la China abran nuevas fábricas ahí en México para mover sus productos hacia los Estados Unidos. O sea, puede ser una persona que se está dando golpes en el pecho para posicionarse para esa renegociación del TEMEC que viene en un par de años, pero yo sí pienso que sería una relación más complicada de lo que sería con la vicepresidenta Harris. Muchísimas gracias, Juan. Voy a dar paso a la tercera pregunta, retocando un tema que Israel ya nos comentó. Como bien saben, pues en 2026 ya se cumplen 6 años del TEMEC y este tiene que ser empezado a revisar o revisado en el segundo semestre de 2025 e idealmente queremos que se renueve por 16 años más hasta el 2042. Entonces, como Trump ha declarado, como nos lo dijo Israel, confirmó en el Club Económico de Detroit, que si él llega nuevamente a la presidencia, no va a buscar una revisión, va a buscar totalmente una renegociación. Entonces, por acá en México también se tuvo el US-Mexico CEO Dialogue, que es un diálogo que el Consejo Coordinador Empresarial ha estado haciendo desde 2013 y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum dio como el banderazo de salida por la defensa del TEMEC. Entonces, la tercera pregunta es precisamente con este preámbulo, ¿ustedes cuál creen que sea el escenario más positivo para el empresariado mexicano? Porque estamos viendo que con Kamala sería revisión y con Trump sería renegociación. ¿Creen ustedes que si gana Trump, Norteamérica, en lugar de consolidarse más, pudiera desdibujarse? ¿Y creen que este CEO Dialogue del Consejo Coordinador Empresarial sirve de algo desde ahorita o sirvió de algo hacerlo previo a las elecciones? Si gustan, empezamos contigo, Juan. Sí, mira, yo creo que cualquier esfuerzo empresarial en México para fortalecer las relaciones con los empresarios en Estados Unidos siempre es positivo porque ese es el aliado más importante de México aquí en Estados Unidos. O sea que ya sea la vicepresidenta o Trump en la Casa Blanca, esa validación o ese lobby por parte del sector empresarial aquí en Estados Unidos es muy importante y es muy poderoso. Eh, Mira, yo creo que la respuesta a tu pregunta es sencilla. Con la vicepresidenta Harris en la Casa Blanca, creo que va a haber más estabilidad en el corto, mediano y largo plazo en la relación de México con los Estados Unidos y los empresarios y al fin y al cabo lo que buscan es estabilidad. Con una administración Trump pueden haber más, más sorpresas, algo de inestabilidad en el corto y mediano plazo, una retórica más complicada de la que va a salir de una Casa Blanca con la vicepresidenta Harris. Entonces, desde ese punto de vista, yo si fuera empresario
mexicano apostaría más por la estabilidad, porque con una administración Trump podría haber sorpresas que no tendría con Harris en la vicepresidenta. Habiendo dicho eso, ya tuvimos una administración Trump, la relación con México fue bastante buena, pero sí creo que hay nuevos personajes. Muchos de los temas, como dije anteriormente, se han agravado, el del narcotráfico, el de inmigración, y eso le da una nueva dinámica que no estaba ahí anteriormente. ¿Verdad? Concuerdo Muchísimas gracias, con Juan. Juan, concuerdo con Adelante, Israel. Juan, ajá, concuerdo con Juan con lo que nos está comentando sobre cuál sería la perspectiva, digamos, para el empresariado. Sí, sería un poquito más favorable, digamos, por lo menos tortuoso que sería con Kamala, en comparación con el estilo más bravucón de Trump. Pero hay que recordar una cosa que me gustaría agregar, y esto es que la estabilidad o inestabilidad del sistema económico y empresarial, no va a depender tanto del resultado de la elección, sino el factor fundamental que está moviendo y que está creando turbulencia en el ambiente es la reforma judicial en México, ¿no? Independientemente de si gana Trump o si gana Kamala, el gobierno estadounidense está poniendo los ojos plenamente en esta manipulación que es de un poder hacia el otro, ¿no? Porque podrá, digamos, la narrativa del gobierno mexicano podrá ser la que sea, estamos empoderando al pueblo, estamos democratizando al poder judicial, estamos haciendo... Al final del día, para el empresariado estadounidense y para los inversionistas y para el gobierno estadounidense, esto se trata de cooptar un poder y básicamente en caso de que haya controversias y que haya alguna cosa que dirimir dentro de los juzgados mexicanos, pues prácticamente quien tenga el poder de elegir jueces, pues va a tener el poder de decidir para dónde se inclina la balanza de la justicia. Y en este caso, pues es Morena, ¿no? O sea, al final del día, por más, digamos, independientes que sean los candidatos a jueces, pues obviamente no existe la posibilidad de que la estructura de Morena sea puesta detrás de alguno de ellos para ser electos. Entonces, eso evidentemente el gobierno estadounidense lo sabe, Trump lo sabe, Kamala lo sabe. Pues van a actuar en consecuencia. Entonces yo creo que el factor fundamental aquí no es tanto el resultado de la elección en Estados Unidos, sino lo que está ocurriendo en México a nivel legislativo. Muchísimas gracias, Israel, Juan, por sus comentarios, son muy valiosos. Hemos tomado anotaciones de todo lo que nos están diciendo. Si nos lo permiten, como les comenté al principio, tenemos una ronda de preguntas y respuestas de nuestros amigos que están por aquí conectados. Quisiera pedirles, tenemos espacio para entre 4 y 5 preguntas muy breves. Quisiera pedirles a quienes están interesados que puedan levantar la mano, por favor, para hacer su pregunta. Aquí estamos pendientes y mientras levantan la mano, también quiero agradecer la presencia de todos, en especial también de Milenio Televisión, de Sofía Niño de Rivera, que ella es internacionalista en Milenio Televisión. Precisamente todas las semanas tiene un programa en donde se habla de las elecciones de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos. Quiero agradecer la presencia también de Soraya Pérez, expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Y ya tenemos la primera pregunta precisamente de Sofía, internacionalista de Milenio Televisión. Adelante, Sofía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Muchas gracias también a los panelistas en esta charla. La verdad es que es muy interesante, sobre todo coyunturalmente. Y bueno, mi pregunta va más dirigida a lo que se comentó en el primer bloque, donde abordamos el tema de lo cerradas que van las encuestas y del tema de la comunicación, lo importante que es este discurso y esta narrativa, pues para definir el triunfo y el resultado de las elecciones. Sabemos que pues este año más de 70 países han tenido o van a tener comicios y creo que es muy interesante ver justo cómo no necesariamente
lo que sale de los debates presidenciales por parte de los candidatos o lo que reflejan las encuestas es lo que sucede el día de las elecciones, ¿no? Creo que en Estados Unidos también es muy interesante ver cómo pues a veces va cambiando el resultado, que depende si un artista, por ejemplo, del endorsement a un candidato o qué pasa en las convenciones nacionales de cada partido. Entonces, mi pregunta concretamente es, ¿qué tendría que pasar o qué creen ustedes que tendría que ser la estrategia por parte de los partidos y por parte de los candidatos para que en estos 11 días de camino a la elección pueda alguno de ellos, digamos, pues desmarcarse de esa brecha tan chiquita que hay entre los dos? ¿Y qué es lo que va a pasar, hablando de comunicación justamente o de algún acto político, para que se defina la balanza a favor de alguno de los dos, ya sea de Kamala o de Trump? Adelante. Israel, ¿tú quieres empezar? Vale. Dale. Adelante, Juan. Sofía, bien simple, o sea, lo resumo en un par de palabras. Correrse al centro, ese tiene que ser la estrategia. O sea, tienen que estarle hablando de los problemas reales de la gente y a nivel local en los estados clave. O sea, te voy a poner un ejemplo. En el caso de Arizona, Arizona es un estado clave que está en disputa, es uno de los más cerrados y ahí es donde es el campo de batalla. Arizona tuvo un problema que después de la pandemia, mucha gente de California se empezó a salir de California, porque aparte vivir en California es carísimo, ¿no? Entonces, como podían hacer trabajo remoto a distancia, entonces pues ya se fueron a otros lugares donde era mucho más barato vivir, en este caso en el estado de al lado, Arizona. Y entonces empezaron a sobrepoblar y vino una crisis de vivienda brutal. Entonces, gente que pagaba, no sé, $1,000 por un departamento de una recámara, de repente se lo empezaron a subir a 1,500, 1,700, y entonces eso empezó a crear una crisis en espiral, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer un candidato? Empezarle a hablar en esos términos a la gente que vive en Arizona con una propuesta específica para ese tema. Pero en lugar de eso, lo que están haciendo los candidatos es basarse en su estrategia ideológica, ¿no? Es decir, es que son los migrantes los culpables, no, es que vamos a darle operaciones de cambio de sexo a la gente, o sea, entonces eso no tiene nada que ver con lo que está hablando la gente a nivel de calle. Eso por un lado, y por otro lado, identificar cuáles son los electores blandos de cada uno, digamos, del oponente y ver qué es lo que le falta a ese elector para no solidificar con el oponente y tratar de jalarlo de este lado, ¿no? Probablemente, por ejemplo, a los electores más blandos de Trump, que podrían ser hombres latinos, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que falta para traerte una parte de ese sector, una propuesta específica para ese sector. En el caso de Trump tendría que ser exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los hombres afroamericanos no votan por Kamala? A lo mejor es por el tema de género. Entonces, tratar de traerlos a su lado en el sentido de una propuesta contundente que le asegure a los hombres afroamericanos algún tema de beneficio. Creo que tendría que ser en ese sentido la estrategia de uno o de otro para tratar de capitalizar y solidificar el triunfo. Y, insisto, tiene que ser ya no a nivel nacional, ya no a nivel comunicación general, sino dentro de los estados clave que se están moviendo. Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, o sea, todos esos estados que vimos en el primer gráfico, ahí es donde tienen que atacar en este momento, porque los demás ya prácticamente están decantados, ¿no? Entonces ya nada más es, digamos, movilizar el día de la elección, lo que en Estados Unidos llaman el GOTV, Get Out the Vote, GOTV, y de ahí vámonos para los estados clave. Eh, a ver, varios puntos sobre tu pregunta. Número uno es que tenemos que estar conscientes que las elecciones hoy en Estados Unidos son muy distintos a lo que eran hace 20 años. ¿Por qué? Porque hoy está el voto temprano, el cual ya han votado millones y millones de personas en todo Estados Unidos. O sea que estos últimos días quizás no tienen el peso que tenía para una elección hace 20 años porque ya mucha gente ha votado. Y eso te lo menciono porque los republicanos se dieron cuenta
en el 2020 el gran error que hicieron cuando Trump trató de desestimular el voto temprano. Le hizo mucho daño. Y este año han hecho un gran esfuerzo para que los votantes de Trump salgan a votar temprano. De hecho, esto hay mucha evidencia en algunos estados claves como Nevada, que los republicanos están overperforming o les está yendo mucho mejor que aún a los demócratas en estos estados y se han aprovechado mucho de eso. Y eso te lo comento porque yo creo que hay un sentimiento de que ya no hay muchos votantes y indecisos y ciertamente creo que como ya votó mucha gente, hay menos votantes que mover, sino el esfuerzo es más que nada llevarlos a ir a votar. Para la campaña de Kamala Harris, son jóvenes que pueden hacerle una gran diferencia para su campaña. En la encuesta de esta mañana del New York Times, Harris estaba ganando ese voto joven como por 20 puntos, pero también es el segmento que menos vota. Entonces, si ella puede en estos últimos días movilizar y convencer a esos jóvenes a ir a votar, sería muy importante para ella. Y las mujeres. En esta elección hay un gender gap, hay una brecha de género inmensa. Y para hombres y mujeres, las mujeres están votando mucho más a favor de la vicepresidenta como por 14 puntos, pero los hombres están votando más a favor de Trump como por 12 puntos. Entonces, movilizar para la vicepresidenta a las mujeres es muy importante para ese voto final. Y creo que lo que vas a ver, más allá del bombardeo de televisión como Israel dijo, es mucha comunicación targeted en las redes sociales, que es costo efectivo y es lo que logra movilizar con mensajes puntuales a el tipo de votante que tú quieres llevar a las urnas. Muchísimas gracias, Juan e Israel, por atender la pregunta de Sofía. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si gustan levantar la mano. Creo que, León, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo quería preguntarles, en el caso de Hillary, que además, bueno, ganó la elección en votos, ¿no? Cuando fue la candidata demócrata. Y en la elección anterior, cuando compitió con Obama, una de las lecturas, las interpretaciones fue que en este, no sé si el término siga siendo correcto, pero en este racismo que sí existe en Estados Unidos, eh, además, ante algo, y aquí viene la pregunta, ante el temor del terrorismo, hoy creo que pues todo lo que pasa de narcotráfico y el fentanilo y lo que está ocasionando de muertes en Estados Unidos, en alguna de las interpretaciones que yo escuché en su momento, decían que la gente en este racismo y ante el temor de terrorismo y estas cosas, preferían a un hombre, inclusive aunque fuera negro, como era el caso de Obama, que a una mujer. Y porque, pues bueno, en la parte del inconsciente sigue pesando el miedo y bueno, quien te garantiza seguridad ante un mundo donde hoy, pues otra vez estamos en temas de guerra y todo esto que está pasando allá en el Medio Oriente, en el inconsciente, pues el hombre te garantiza más, te da una seguridad más que una mujer. La pregunta es, ¿eso hoy tendrá alguna incidencia el pensamiento racista? Y además me parece que la inmigración, pues para los norteamericanos no latinos, evidentemente pues les ha quitado de alguna manera trabajo e independientemente de la parte económica que creo que es algo que está pesando mucho. ¿Es cuánto? Adelante, Israel. Sí, mi estimado León, coincido con tu lectura. Existe el fenómeno, no solamente racista, sino también sexista. Dos temas importantes que hay que anotar. Por ejemplo, hay un gran sector de la población del voto latino, del voto hispano, que cierra filas con Trump precisamente por su política antiinmigrante. Es decir, a ver, nosotros estamos aquí legales, pero no quiero que venga nadie más, ¿no? Entonces ya, porque si no, sí me vienen a quitar la chamba más migrantes. Entonces,
Por esa razón, sí hay un gran número de gente que está votando a favor de Trump. O sea, Kamala va a ganar el voto latino, eso me queda claro. El problema es por qué margen, ¿no? Si ese margen le da una ventaja sustancial y sobre todo en los estados clave que venimos hablando. Y por otro lado, también está cierto número de población que dice, odio a Trump, o sea, Trump es lo peor del caso, pero no quiero votar por Kamala porque es mujer. O sea, y sí hay también sexismo dentro del voto. Entonces, evidentemente son fenómenos que se alcanzan a ver, a lo mejor no en la encuesta a nivel superficial, pero ya a nivel antropológico, por supuesto que existen los fenómenos que estás comentando, mi estimado León. Gracias. Juan, ¿quisieras agregar algo? Sí, mira, yo creo que, o sea, los sentimientos racistas existen en todos los países, pero no hay que olvidar que aquí en Estados Unidos se eligió a un afroamericano para ser presidente, ¿no? Eh, Hillary fue rechazada por su partido en un momento para ser la candidata, luego perdió, pero era una persona que tenía unos negativos muy altos porque fue una persona que fue atacada por décadas por los republicanos. Y hoy en día la vicepresidenta Harris es candidata por carambola, honestamente. Y cuando Harris se metió en una primaria en el 2020, era supuestamente una candidata muy, muy fuerte y fue un desastre. Se salió de la contienda a los 2 meses. Yo creo que la realidad es que aquí en Estados Unidos hay un sentimiento, o sea, uno, tienes una administración que no es popular y es la vicepresidenta de esa administración. Y Harris, uno de los errores principales que ella ha cometido, y creo que Israel estuviera de acuerdo conmigo, es que no ha podido expresar por qué ella es diferente. De hecho, la semana pasada en CNN le preguntaron qué cosas tú eres distinta de Biden y no pudo dar una respuesta. Entonces, yo creo que hay, y el tema de la inflación en Estados Unidos eh, ha pegado mucho. O sea, cuando yo viajo por el mundo, eh, siempre me dicen, wow, pero la economía de Estados Unidos se ha recuperado muy bien. Pero cuando tú hablas con los norteamericanos en la calle, ese tema de la inflación ha tenido un impacto profundo, en parte porque somos un país que no estamos acostumbrados a ese tema el alza en los precios. Entonces, sí hay unos temas que para el estadounidense, especialmente el tema económico, siente que necesita un cambio y Trump se los ofrece, pero hay una candidata que no ha podido expresar qué va a hacer ella distinto a la administración que mucha gente culpa por sus problemas. Y esa es una omisión garrafal por parte de la candidatura de este Harris, que puede ser el pecado que puede causar su derrota el día 5 de este noviembre. Muchísimas gracias, Juan e Israel, por su respuesta. Tenemos otra pregunta rápidamente de Fabián Arellano, quien es encargado del Media Room de Estrategos. Adelante, Fabián. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, chicos, y muchas gracias también por las impresiones muy claras. Bueno, yo la verdad sí tengo una pregunta un tanto, lo voy a decir como periodística, y aunque pueda sonar hasta fatalista, ¿no? Ante este, pues, escenario de que se están debatiendo las ideologías en la campaña, aquí sucedió exactamente lo mismo, hubo una falta de propuestas claras, directas a problemas reales que afectaban o que necesitaba la ciudadanía, y yo lo que escucho es que allá también y que solamente es a lo mejor un tema más ideológico, ¿no? Bueno, esto pasa pues en casi todas las campañas, pero sí, la falta de propuesta. Pero justamente ante esto, bueno, mi pregunta es muy sencilla, así como ustedes creen, bueno, va en dos vertientes mi pregunta. Primero, si creen que en esta fórmula Claudia Trump, que creo que podría ser como muy posible o más posible según lo que escucho, pues sí sería o podrían calificar como un poco difíciles los años que se avecinan para México en cuanto a la relación por el tema migratorio, comercial, etcétera. Y si es así, también pues alguna recomendación, digo, la verdad es que mucha gente
a pesar de la ideología y de la cercanía y demás, pues tienen estima que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer pues más científica, más de ideas y a lo mejor no tan obstinada, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones se podrían hacer o qué podría hacer el gobierno de México a lo mejor para no tener una relación tan ríspida en lo siguiente, en caso de que Trump ganara? Muchas gracias, Fabián. Gracias. Si gustas, iniciamos contigo, Israel. A ver, yo creo que va a haber tensión sí o sí, por el mismo estilo de Trump, en caso de que llegara a ganar, pero creo que también en algún momento toca ponerle la pata dura, ¿no? Creo que también hay que sentarse a negociar con él, al tú por tú. O sea, digamos, vivimos en una interdependencia simétrica, que es básicamente la teoría que explica la relación entre México y Estados Unidos, pero también hay que reconocer que somos los principales socios comerciales, ¿no? Entonces, dada esta asimetría, también en lo comercial creo que podemos manejar el mismo nivel en una mesa de negociación. Y entonces ahí, por más berridos, pataleos, dice el refrán, achillidos de marrano, oídos de chicharronero, ¿no? Entonces, si Trump se pone sabroso, creo que toca ponerle un poquito la pata dura. Creo que esa sería la estrategia en lo diplomático comercial. Yo si fuera el gobierno de Sheinbaum me enfocaría en resaltar lo que Israel comentó, esos lazos económicos que son tan importantes en ambos lados de la frontera. Y no me enfocaría solo en hacerlo en Washington. Yo creo que México tiene todo el poder e influencia para, para, para generar unos lazos y aliados en muchos estados alrededor de los Estados Unidos, donde esa colaboración económica tiene un impacto inmenso, que obviamente California, Texas, todos esos estados de la frontera, pero también muchos estados que no son fronterizos, muchos que son republicanos. Y yo creo que hay muchas alianzas que se pueden hacer para presionar y influenciar y hacerle ver, ya sea Trump o la vicepresidenta, de que aunque hay muchos temas complicados, lo más importante es ese tema económico que al fin y al cabo es beneficioso para ambos países. Excelente, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Fabián, del Media Room, Juan, Israel. ¿Alguien más tiene una última pregunta para hacerla brevemente y pasar a la intervención de Ricardo? Ok, vamos a dar paso a la intervención de nuestro presidente Ricardo Robles, de aquí de Estrategos Latinoamérica. Si nos lo permiten, perdón, acaban de levantar la mano Felipe de Jesús. Adelante, Felipe, para que hagamos la pregunta muy breve. Sí, solo muy breve. ¿Qué tanta prioridad tendrán en su gobierno cada uno de los dos candidatos el tema de, pues, la situación de inseguridad que vivimos y el narcotráfico, con esta intervención que se tiene, pues bueno, últimamente con el Mayo Zambada, en fin, todos nuestros, narcotraficantes? Si tuviéramos que ponerlo en un semáforo, yo te diría que es así como color amarillo tirándole a rojo. O sea, sí es uno de los temas fundamentales porque, bueno, al momento en México, bueno, más bien en Estados Unidos, el problema sí es un problema de salud pública, pero les empieza a crecer, ¿no? Cada vez la presencia de grupos delincuenciales que ya son bandas transnacionales, pues evidentemente empieza a crear preocupación allá más allá, empieza a crear preocupación más allá de lo que es la salud pública, ¿no? Y obviamente, pues también para el gobierno mexicano, porque ha sido uno de los puntos álgidos en la relación en los últimos meses, ¿no? Eh, no sé, me parece que en Estados Unidos sí existe la percepción de que hay colusión con la delincuencia organizada, ¿no? Por parte del gobierno mexicano, a lo mejor por omisión, si tú quieres, pero sí el gobierno estadounidense da señales y mensajes muy claros
de que no está contento con lo que está haciendo México y que México ha sido extremadamente permisivo con el crimen organizado y con el narcotráfico. Entonces, pues sí es una parte fundamental de lo que va a suceder en la relación México-Estados Unidos en el próximo mandato, sea quien sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Sí, es un tema, yo creo que es crítico y aprovecho tu pregunta para decir algo que olvidé decir anteriormente, pero que es muy importante. Es probable que el Partido Republicano tome control del Senado. Eso está bastante garantizado, diría yo. Y hay una buena probabilidad de que también mantengan la mayoría en la Cámara de Representantes. Especialmente si a Trump le va muy bien en la elección, es probable que veamos ahí una mini ola donde los republicanos tomen todo el gobierno. Y esto lo menciono porque en todas estas discusiones que hemos tenido, pero particularmente en este tema de la inseguridad y el narcotráfico, creo que el Congreso va a tener un rol importante y probablemente sea una, un punto de presión hacia Harris y hacia Trump para apretar un poco las tuercas con el gobierno mexicano en estos temas, porque ya hay muchas voces republicanas desde el Congreso que han pedido unas políticas mucho más duras, que han abogado hasta por ataques a narcotraficantes ahí en México. Y yo creo que si se da ese escenario donde hay un Trump y un partido republicano controlando el ejecutivo y el legislativo, esas voces van a tener más poder, más influencia y eso puede cambiar el panorama un poco en este tema. Muchísimas gracias, Juan e Israel, por responder a todas las preguntas de quienes las hicieron. Vamos a dar paso para finalizar este webinar con la intervención de nuestro presidente Ricardo Robles de Estrategos. Adelante, Ricardo. Gracias, Iván. Oye, muy ceremonioso estás hoy, Iván. No, ¿cuál intervención? Más bien agradecerle sobre todo la generosidad, Juan, Israel, de verdad ha sido súper interesante a todos nuestros amigos de Estrategos que nos acompañaron hoy. Yo la verdad es que les iba a hacer una pregunta sobre el tema de seguridad, pero qué bueno que intervino Felipe Rebollo y ya me la ganó un poquito. Nada más a lo mejor quisiera hacer una reflexión como para que nos la llevemos, ¿no? Porque creo que en esa parte creo que sí no hablamos mucho y puede ser algo interesante. El grave problema que tiene Claudia Sheinbaum hoy en día, a pesar de la enorme fuerza política y de representatividad que tiene la 4T, es el tema de la inseguridad, que está sobrepasada y que ya hay territorios en este país. Israel no me dejará mentir, que vive en una zona complicada, como donde yo nací también, muy cerca. Y se le escapa de las manos. Y ya el poder del Estado creo que está bastante limitado frente al poder del narcotráfico. ¿No será una de esas una buena noticia para Claudia tener un aliado en ese combate, que es el país más poderoso del mundo, con un partido republicano encabezado por un tipo muy particular, muy lo quieras, pero determinado a combatir ese tema? Digo, lo dejo, que yo sé que además en ese combate inicial siempre tiene sus repercusiones y hoy podemos ver lo que está pasando en Sinaloa, que es más que evidente, ¿no? Pero bueno, lo dejo un poquito nada más ahí como también para ver la otra parte, porque luego el tema migratorio sí es muy nacionalista, sí nos enoja que Trump salga y diga que, ¿no? Los inmigrantes no sé qué y nos prende, pero en el fondo también a los mexicanos nos ocupa mucho el tema de la inseguridad, que es un tema muy delicado hoy en día. Oigan, y yo les quería hacer nada más una pregunta ya para irnos, Juan, Israel, así brevemente. Yo me acuerdo que cuando fue la elección de Trump contra Hillary, las encuestas, ya hablaron mucho de las encuestas hoy, está claro el punto y las correcciones que se están haciendo, pero todas las encuestas daban por ganadora claramente a Hillary, ¿no? Pero yo me acuerdo que en su momento Jesús Caudillo, que es estratega político digital y que se mete mucho al análisis de la conversación, nos decía que era muy interesante cómo la conversación en ese momento, a través de los motores de búsqueda, daban por ganadora a Trump. Es decir, que efectivamente a la gente le daba pena decir que iba a votar por Trump, pero en el fondo entraban a internet y estaban buscando qué decía Trump, qué hacía, y había conversación en ese sentido, ¿no?
De eso no lo hablaron hoy. No sé si alguno de ustedes dos o ambos han hecho un poco de análisis de la conversación digital que hay hoy en la campaña y ahí si se ve un efecto diferente en esta ocasión que en aquella ocasión. Esa sería mi pregunta a quien guste, Juan, Israel. Bueno, sobre el tema de seguridad, mira, o sea, de nuestros clientes que han sido gobernadores, alcaldes, todos coinciden en una cosa, o sea, que para arreglar el tema de la seguridad, lo primero que requieres es voluntad, cabrón, ¿no? O sea, perdón mi francés, porque por más Trump, guerrero, ya sabes, Rambo, y les voy a romper la madre a los cárteles y no sé qué, y voy a entrar con mis soldados a territorio nacional, o sea, territorio mexicano, o sea, si Sheinbaum no tiene la voluntad, o sea, va a escudarse en el tema de no, la soberanía nacional, van a respetar nuestros procesos, nosotros estamos haciendo lo suficiente y van a ir pateando el bote para adelante. Oye, Y el Israel, problema de la inseguridad jamás se va a resolver. Perdóname que te interrumpa, pero lo que pasó con el Mayo Zambada no es ya precisamente una muestra de, pues no te voy a pedir permiso, con permiso. Lo voy a hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. Entonces, pues por eso te digo, ¿no? Y luego todavía salió López Obrador a hacerse la víctima y decir, no, es que están violentando la soberanía nacional y nos tienen que pedir permiso. Pues no, compadre, lo van a hacer, ¿no? Entonces, independientemente, pero pues obviamente tampoco tienen una cancha libre para operar en México sin el consentimiento del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, eso por un lado. En el tema de la conversación digital, me parece que empata con lo que estamos viendo en las encuestas. Creo que en esta ocasión ya está mucho más regulado a raíz del 2016 precisamente, donde hubo una manipulación real y probada por parte de instancias del gobierno ruso para favorecer a Trump en esa elección. Y gracias a eso, el día de hoy en campañas tenemos unas broncas enormes. O sea, pautar contenidos políticos en campaña en México es sumamente difícil en cualquier otro país, que se necesita el descargo de responsabilidad, necesitas un montón de cosas. Y es a raíz de eso, ¿no? Porque precisamente le dieron un jalón de orejas muy duro a Mark Zuckerberg, y ahora pues estamos pagando el pato. Pero en términos generales, sí empata precisamente lo que se ve en las encuestas con la conversación que trae la gente en las mesas. O sea, si la gente está empezando a ver a Trump como el probable electo en la próxima elección. No así quiere decir que vayan a votar de esa manera. Al final, la gente se puede estar callando un poquito su opinión del voto y expresa otra en las mesas de conversación, ¿no? Sí, no sé quién está ganando la batalla de los Google Searches, pero eso me da un poco la oportunidad mi percepción es que la campaña de la vicepresidenta se ha enfocado mucho en contratar a influencers, especialmente jóvenes, y mucho TikTok para impulsar a ese voto joven que es muy importante para ella. Mi impresión de la campaña de Trump aquí en Estados Unidos hay este ecosistema político conservador en las redes que es verdaderamente impresionante y son una fábrica de memes. Usan muchísimo los memes para comunicarse con la gente, algo que siempre me viene a la mente. Me imagino que ustedes han escuchado estas declaraciones de Trump sobre que los inmigrantes haitianos se están comiendo a los gatos y a los perros en Ohio, ¿no? La cantidad de memes que se hicieron con eso, de los gatitos, con Trump como su superhéroe y todas estas cosas, es impresionante. Entonces, creo que ambas campañas han tenido unos approaches distintos a las redes. Siento que esta vez la campaña de Trump ha sido muy dinámica en usarlas para responder, se mueven muy, muy rápido. Yo confieso que no soy no uso mucho el TikTok, sí uso mucho X por mi trabajo y ahí por lo menos ahí se ve una diferencia inmensa entre lo que tiene Trump versus Harris. Israel. Oigan, yo no quiero cerrar este webinario más bien, sin Bueno, hacer un comercial. De hecho, yo justamente lo que iba a hacer es ya, o sea, darles las gracias
y por supuesto, si alguien quiere cerrar, yo sé, Israel, que tenemos ahí un evento muy interesante que están organizando en Washington justo en el contexto electoral, así que por favor, adelante. Igual, Juan, también después si quieres hacer un último mensaje para antes de irnos. Adelante, Israel, por favor. Bueno, a ver, si quieren vivir las elecciones de viva voz y en vivo y a todo color, estamos organizando un seminario muy bueno que será el 4, 5 y 6 de noviembre, es decir, el lunes, el martes de la elección y el miércoles en Washington, D.C. Vienen grandes expositores como Mike Madrid, que es uno de los estrategas del Lincoln Project para la parte del voto latino. Viene Chuck Koshman, que fue maestro de Ricardo y mío allá en la facultad en George Washington University. Vienen grandes expositores, grandes estrategas, y además vamos a hacer visitas guiadas a los centros de votación. Vamos a tener un convivio muy grande con un grupo internacional de alto nivel en la noche de la elección para ver los resultados. Y al día siguiente también vamos a tener más conferencias y vamos a tener una sesión digamos, también con estrategas para discutir los resultados de la elección y las implicaciones que tenga para Latinoamérica y para México. Si están interesados, por favor, hay descuento especial, ¿verdad? Para los amigos de Estrategos. No sé, les paso mi número o pueden contactar directamente a Ricardo. Si quieren mi número, les paso 4442 04 7164. Nuevamente, 4442 04 7164. Entonces, pues ahí nos escriben o le escriben a Ricardo y es correcto, ahí lo está poniendo Iván. Vamos a mandar, Israel, a toda la gente que nos acompañó el día de hoy un flyer con la promoción especial y la información para que quien esté interesado pueda aprovechar los que nos acompañaron hoy. Se la van a pasar increíble, se los aseguro. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Iván, Ricardo, Juan, gracias por el espacio aquí en el panel. Gracias, amigo Juan. No, mira, yo terminaría con dos cosas que han pasado desde que comenzamos nuestra conversación que me parecen muy interesantes. Una es que salió la última encuesta de CNN y sale empate 47-47, justo como la del New York Times. Y lo otro que sucedió que me parece súper interesante, que es que el Washington Post, por primera vez en quién sabe cuándo, no endosó a ningún candidato para presidente, que fue lo mismo que hizo en Los Angeles Times hace unos días, que un poco nos muestran la singularidad de esta elección que estamos viviendo. Muchas gracias por la oportunidad. Oye, no, me encanta la idea porque eso apunta a un final de película, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue justo el cierre Trump-Hillary, que se fue prolongando y no había un resultado. Yo estaba con mi hijo, que hoy tiene 14 años, imagínense la edad que tenía en ese momento, viendo casi como si fuera película 2, 3 de la mañana y seguíamos viendo pero ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cuándo vamos a tener un ganador? Así que pues yo creo que entre la invitación de Israel, por si quieren vivir la experiencia ahí, ¿no? Creo que es muy, muy valiosa, y si no, pues preparen sus palomitas y demás, y ahí estaremos a lo mejor haciendo un chat entre todos para platicar lo que está pasando. La verdad es que muy agradecido con Iván por la excelente moderación. Gracias, Iván. Con Israel, con Juan por su generosidad, por su tiempo, por compartirnos esta experiencia. La verdad es que yo me voy con las ganas de hacer otros 2 o 3 webinars a partir de lo que hemos platicado ahí, ¿no? Uno con el tema de la seguridad, otro con el tema de la conversación digital, y por supuesto que el más interesante será hacer una después de la elección y reflexionar qué pasó, ¿no? En el día de la elección. Pero bueno, ya nos iremos dando tiempo para seguir platicando. De verdad, Juan, Israel, nuevamente, Iván, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad, por su experiencia, por compartirnos todo esto. Y también gracias a todos nuestros clientes, amigos, equipo, por acompañarnos el día de hoy en esta webinar. Y bueno, pues como saben, seguiremos invitándolos a este tipo de experiencias. Vendrá la del próximo mes, y ya para ir cerrando el año. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Buen día. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.